sobre inventarios de bibliotecas de magistrados y juristas de la Audiencia de Lima entre 1617, con la biblioteca del oidor Manuel de Castro y Padilla, y 1822, con la biblioteca del regente de la audiencia, Manuel Arredondo, trabajo que fue presentado hace algunos años en el coloquio La República Peregrina, y que se benefició muchísimo de los comentarios del doctor Guibovich aquí presente, y al cual le agradezco. En particular, la biblioteca del oidor Pedro Bravo del Rivero pertenece a un grupo de oidores que ejercieron funciones en los últimos años del dominio criollo de la Audiencia de Lima, que es más o menos los años 1774 a 1776, que fueron Manuel de Gorena, Cristóbal Messier Munive, García José Lazo de la Vega y Jari Mendoza, y Pedro Antonio de Tagle Bracho. De hecho, dos de los documentos utilizados para ver estas bibliotecas corresponden a manuscritos que se encuentran en la Biblioteca Nacional, concretamente el caso de Cristóbal Messía y de Pedro Antonio de Tagle Bracho. La investigación en general se ha realizado en gran medida a través de análisis de inventarios de bienes post-mortem, pero también gracias a documentos de viaje, como es el caso de uno de los documentos encontrados en la Biblioteca Nacional, transacciones comerciales o incluso pinturas. Aquí tienen, por ejemplo, al oidor Pedro Bravo de Lagunas, al doctor Álvaro de Ibarra, que tienen acá, digamos, se puede ver parte de sus colecciones, y en el caso de Álvaro de Ibarra, el Infortiatum y el Codex, ambos libros pertenecientes al derecho romano. El de Infortiatum era la digamos, parte nueva del digesto. Y aquí dos imágenes del mismo personaje, José de Baquijano y Carrillo, uno con su toga de doctor y colegial en San Marcos, donde se ve su biblioteca, y en el otro con la toga de oidor de la Audiencia de Lima. Es evidente que en este tipo de trabajo tiene limitaciones. Digamos, ninguna de las bibliotecas que he estudiado ha sobrevivido hasta hoy, lo cual es imposible saber qué cosa se leyó, si hay anotaciones. De hecho, ni siquiera en las pesquisas que he hecho he encontrado un solo volumen que haya pertenecido a estos personajes. La presencia de los libros en una biblioteca no implica que se haya leído. Si alguien hace un inventario de las bibliotecas que tenemos cada uno, es evidente que no hemos leído todos los libros que están consignados ahí. Y por otro lado, y quizás más importante, existió en el caso de los juristas y los magistrados limitaciones impuestas por la corona para la sustentación de las sentencias, lo cual explica la ausencia de citaciones en los expedientes judiciales. Tanto abogados como magistrados simplemente fallaban de acuerdo a su conciencia, estando prohibida la sustentación de las sentencias, a diferencia de hoy. La sustentación de las sentencias es un fenómeno del siglo XIX y de un republicano. Entonces, la forma como se usaron estos textos a veces se, digamos, cuela en los expedientes judiciales cuando los usan los abogados de manera muy puntuales y muy especiales, pero sobre todo en los tratados y en los escritos. Digamos, por otro lado, es importante comentar que algunos de estos inventarios existen solamente, digamos, se sabe de la existencia de otras, digamos, bibliotecas solo de manera referencial. El oidor Álvaro de Ibarra, por ejemplo, retratado aquí, en su inventario de bienes solamente declaraba que habían 440 cuerpos de libros, sin existir el detalle de estos libros. Por su lado, cuando se hizo el inventario de bienes del oidor Juan de Peralta, el escribano señalaba que tenía una librería, y cito, de la cual han salido más de 60 libros, comidos de polilla y ratones que no pueden servir, y otros picados. En otros casos, el abogado Felipe Cuellar
advierte en su testamento realizado en la primera mitad del siglo XIX, y nuevamente cito, que existen en mi librería diversos libros prohibidos para su lectura, los cuales he considerado, separado, sin prestarlos a persona alguna, y a fin de evitar el escándalo a que pudiera dar lugar esto, declaro igualmente que si he tenido y considerado dichos libros en mi poder, ha sido por el permiso que he tenido de ambos gobiernos, eclesiástico y secular, desde que fui nombrado presidente de la Junta Conservadora de la Biblioteca Nacional. Ahí hay una admonición para nuestro director. Por otro lado, la importancia de los libros para los hombres de letras en el virreinato peruano puede verse, como ya lo he mostrado, a través de retratos de estos juristas. Por último, y esto es interesante dado el, tenor del conversatorio de estos días, se han encontrado en algunos casos detalles sobre la ubicación de estas bibliotecas en las vidas cotidianas de estos personajes. De hecho, por ejemplo, el inventario post-mortem del doctor Cipriano de Medina, realizado en la primera mitad del siglo XVII, revela que los libros estaban rodeados de un espacio que tenía algunos lienzos, piezas de bulto, o sea, esculturas, 2 escritorios de Alemania, una mesa larga, una mesa pequeña, varias sillas, y platos, cuchillos, cucharas, 21 jarras y 4 tinajas. Todo esto revelando que, como quizás muchos de nosotros, el doctor Medina comía mientras trabajaba, y a juzgar por los 8 faroles que estaban sobre uno de los estantes, también lo hacía frecuentemente de noche. En la siguiente 20 minutos o media hora pretendo exponer una breve biografía del oidor Bravo de Rivero, ensayar una interpretación de la colección de libros que éste tenía como magistrado, enfocándome especialmente en los textos del Ius Commune o Derecho Romano Canónico, luego voy a explicar qué cosa es eso, y poner en contexto esta colección dentro de la cultura jurídica del virreinato del Perú. El doctor Pedro José Bravo de Rivero nació en 1701 en un matrimonio formado por un peninsular y una criolla. Fue natural de Lima, recibió su educación como muchos criollos de su época en el Real Colegio de San Felipe, de la Universidad de San Marcos, en donde fue colegial. Pasó a España y en España compró un puesto en la audiencia, lo que le permitió un nombramiento a esta como magistrado en 1733. Bravo de Rivero fue magistrado 30 años de la audiencia de Lima. Fue de hecho uno de los personajes más influyentes del virreinato peruano de la segunda mitad del siglo XVIII, en virtud a una combinación de vínculos familiares, poder económico e influencia en las esferas política y eclesiástica a través de su familia. Su hermano Juan, por ejemplo, fue oidor en Charcas por 15 años y luego de una tardía ordenación sacerdotal fue obispo de Santiago de Chile y de Arequipa, donde fundó, entre otras cosas, el convenio de Santa Rosa de las Monjas. Su escudo de armas todavía puede verse en el frontispicio de la iglesia. En virtud de su matrimonio con Petronila de Zavala, Bravo de Rivero se vinculó con los influyentes clanes de los Zavala, que eran contadores hereditarios de la Santa Cruzada, y los Vázquez de Velasco, importantes terratenientes ambos en Lima y en Cusco. 3 de sus hijas se casaron con títulos de Castilla, 2 de los hijos que abrazaron la carrera eclesiástica tuvieron importantes cargos en las diócesis de Huamanga, Arequipa y Lima. Y en cuanto a los juristas, tenemos aquí, por ejemplo, a Tadeo, que fue regidor perpetuo de la ciudad de Lima y procurador de Lima en Madrid, en donde fue instrumental para obtener privilegios para el Colegio de Abogados de Lima. Tuvo la mala suerte en España aceptar un nombramiento de José Bonaparte I, como uno de los 6 representantes americanos a las Cortes Generales que promulgaron la Constitución de Bayona en 1808, y fue regidor de Madrid durante su reinado. Este hecho lo calificó como afrancesado y perdió todos sus cargos. Aquí lo vemos retratado por Francisco de Goya. Por su lado, su otro hijo abogado se llamó Pedro Diego Miguel, y
y tuvo una notable carrera como magistrado. Empezó como alcalde del crimen, que era una especie de juez superior para el crimen, y después oidor de la audiencia de Lima entre 1814 hasta 1821. Fue asesor además del virrey Avilés, obtuvo la dignidad del marquesado de Castelbravo del Rivero, asesor del virrey Pezuela. Cuando regresó a España fue incorporado a la Orden Isabel la Católica y tuvo un hijo llamado como el abuelo Pedro Bravo del Rivero y Aliaga, que sucedió a sus padres en los marquesados de Bravo del Rivero y Fuentehermosa de Miranda. Este fue el último Bravo de Rivero como tal. Hubo sucesión femenina por otros lados. Como consecuencia, Bravo del Rivero, el oidor, fue propietario de muchísimas haciendas. En Chile tenía una, en Pisco 2, 7 en Cusco y Puno, y una chacra aquí en Ate. Además, manejó los intereses económicos de su yerno, el marqués de Montes Claros de Zapán, que fue un influyente cortesano en la época de Carlos IV. Pero como consecuencia, digamos, no todo era, riquezas y privilegios para el oidor, y así como consecuencia de las medidas que buscaron revertir la influencia de los criollos en la magistratura virreinal, Bravo del Rivero fue jubilado por el virrey Amat en 1763, como muchos otros. De hecho, el pliego interrogatorio, esto no es un cherry para la biblioteca, pero existe, el pliego interrogatorio a los testigos se encuentra en la Biblioteca Nacional, así como las transacciones que hizo para su yerno que residía en España. Frente a eso, Bravo del Rivero inició una guerra legal ante el Consejo de Indias para reponerse en el cargo, lo cual sucedió en 1776. ¿Y acaso por situaciones como esta, es decir, que alguien que se le había sacado justamente para revertir la influencia de estos criollos poderosos dentro de la audiencia, un decepcionado Melchor Jacot Ortiz Rojano, regente de la audiencia de Lima, informaba al ministro de Marina e Indias que, y cito, nada hay de nuevo, pero no obstante volveré a repetir que mientras no se separen de esta capital a los criollos Felipe de Colmenares, Antonio de Boza, Pedro Bravo del Rivero y el conde de Sierra Bella, por quienes se maneja el gobierno, con mucha dificultad se conseguirá el buen servicio del rey y que se cumplan las reales órdenes de su majestad. El poderoso letrado falleció en Lima el 10 de julio de 1786 a los 85 años de edad. Con todo esto le quiero decir que la influencia de este hombre explica que esta sea la biblioteca con una mayor cantidad de obras, al menos de las que yo he encontrado. En total, del inventario pueden citarse 916 obras, que esto, haciendo un número grueso, al menos son más de 2.000 libros. Es la biblioteca más grande entre los oidores, por lo menos que yo he encontrado. Puede decirse que la característica central de estas colecciones, especialmente las del siglo XVIII, y el rasgo que las define fue, como es lógico en un abogado practicante, el interés en el derecho vigente. Aunque en la época virreinal se aplicaban un conjunto de normas aplicables en el orbe hispánico que provenían de una variada gama de fuentes, estas admiten ser divididas en dos grupos. Por un lado están las fuentes vinculadas al derecho canónico y por otro lado aquellas que formaron el derecho secular. Esta observación parece evidente, pero no lo es. Es decir, es importante entender que el derecho culto, el derecho académico, el que se enseñaba en las universidades, era el contenido únicamente en el Corpus Juris Canonici, es decir, el cuerpo de derecho canónico, y el Corpus Juris Civilis, es decir, el cuerpo civil de los romanos compilado por el emperador Justiniano. Estos fueron la única materia de estudio en las facultades de jurisprudencia del mundo hispánico y del mundo europeo en general. En ese sentido, como sostenía Manuel Antonio Balcarce Velasco en un
memorial publicado a inicios del siglo XVIII para promover la fundación de una universidad en Chile, el estudio de los derechos civil, romano y canónico era, y cito, de común utilidad y bien público del gobierno y las ciudades y los pueblos, y podía ser aplicado en la asistencia y representación de los procesos judiciales en los tribunales, en la dirección de las catedrales y en el ejercicio de los oficios y empleos seculares y eclesiásticos. Pero, a diferencia del derecho civil romano, el derecho canónico tenía una aplicación práctica, es decir, no solamente se trataba de un cuerpo normativo que regulaba la organización de la Iglesia Católica, sino que regulaba diversos aspectos de la vida práctica vinculadas al derecho privado, como son la filiación de las personas y el matrimonio. Y esa es la razón por la cual en las universidades fue, digamos, la materia más popular de estudio durante el virreinato. De hecho, por ejemplo, un libro de 1694 sobre estudiantes en el Colegio de San Martín revela que entre los estudiantes que estaban en el colegio en esa época, 40 estaban matriculados en Derecho Canónico y apenas 5 en Derecho Civil. Por otro lado, si uno va a las incorporaciones de abogados a la Audiencia de Lima, entre 1734 y 1770, solamente, por ejemplo, Manuel de la Bodega y Cuadro negaba, digamos, no declaraba haber estudiado sagrados cánones. Si uno se va a las matrículas entre 1780 y 1799, el único aspirante que declaraba no haber estudiado derecho canónico era solamente uno, el tercer marqués de Casa Calderón. Entonces, por la aplicación práctica que tenía el derecho canónico, como materia de estudio fue la más popular de lejos. Ahora bien, entonces, digamos, con esto que quiero decir, que uno de los componentes, si uno analiza la historia, los componentes de la biblioteca de Lodeor Bravo de Rivero, digamos, 3 quintas partes de esta biblioteca está constituida por el derecho común, es decir, el ius común, el derecho canónico romano, las fuentes de derecho canónico y sus comentarios, y las fuentes de derecho romano y sus comentarios. Y el resto eran fuentes de derecho, digamos, vigente, de lo que hoy día sería el derecho aplicable. Y la razón, o una de las razones por la cual se producía este fenómeno, era porque el derecho culto, el derecho que se enseñaba en las universidades, era justamente este derecho que, si bien no se aplicaba, era un derecho considerado tan universal que era el único que podía ser materia de un estudio serio dentro de las universidades. Dentro de las fuentes del ius común, es decir, el derecho romano canónico, una tercera parte era puramente derecho romano canónico y sus comentaristas, y el resto fue derecho civil romano y sus comentaristas. Solamente 2/5 partes de la biblioteca estuvo constituida por derecho vigente, que fue fundamentalmente el derecho de Castilla, porque, como ustedes saben, con la incorporación de las Indias a la corona de Castilla, no existió la necesidad de promulgar normas para el derecho privado, pero sí para el derecho público. Entonces, todas las transacciones comerciales, los contratos, toda la vida común, la vida, digamos, diaria, estaba regulada por el derecho castellano. Solamente la vida pública estuvo, digamos, regulada por lo que se llama el derecho indiano propio, es decir, las normas que se promulgaron especialmente para las Indias. Entonces, otro rasgo que es interesante es que bueno, estas son las 7. Bueno, acá eso, digamos, es un grabado italiano en donde se muestra, digamos, lo que es una biblioteca ideal de un jurista en el siglo XVII. Entonces encontramos justamente en su biblioteca esencial, que está compuesta únicamente por la fuente de derecho romano canónico, es decir, el derecho justinianeo, compuesto por digesto, código, instituta y novelas,
y el derecho canónico, compuesta por los decretales, en fin, una serie de normas promulgadas por el papado, esencialmente, ¿no? Ese es el frontispicio de las 7 partidas. Esta es la recopilación de Indias, que como les dije solamente son normas de derecho privado, de derecho público, las columnas de Hércules que han sido citadas varias veces en la estupenda exposición de Jorge, y cosas o comentarios específicos a las leyes de Indias, como la política indiana de Juan de Solórzano Pereira. Entonces, dentro del derecho vigente, eso es lo que existía: derecho castellano, derecho indiano propio, y un elemento adicional que es muy importante y que, digamos, no ha sido últimamente materia de interés en este tipo de estudios, son los derechos territoriales. Es decir, había mucho de lo que hoy día se llamaría derecho comparado, y derecho comparado vinculado con las posesiones de la corona hispánica. Es decir, hay mucho derecho, digamos, de Italia, especialmente, digamos, Nápoles, Milán, por la presencia de españoles en Roma. Hay muchos comentarios a jurisprudencia de la Rota Romana. Dentro de España hay muchísimos comentarios, tratados, libros y referencias a los derechos territoriales de Cataluña, Valencia, Granada. Hay muchas decisiones vinculadas, por ejemplo, con Portugal. Entonces, hay un interés también en el derecho comparado. Y, digamos, evidentemente, este es un grabado que ilustra, en fin, esto que es un tópico de la historiografía, que es efectivamente, digamos, el rey de las Españas, rodeado de todos los consejos, ¿no es cierto?, que formaban parte de esta monarquía plurinacional, ¿no? Y esto, digamos, refleja un poco cuál era el interés en un jurista peruano de tener entre sus estantes esta literatura comparada, ¿no? Lo que hoy día sería literatura comparada o, digamos, derecho comparado. Pero lo más importante, y es en lo que me quisiera enfocar en los minutos que me quedan, es en el derecho común. ¿Qué era el derecho común o el jus común? Era, como ya lo he dicho, el derecho constituido por el derecho canónico y el derecho civil romano, el derecho civil justinianeo, que son las compilaciones que conocemos. Y en esta portada encontramos justamente una materialización de qué cosa era esto para un jurista del siglo XVI. Tenemos al Papa dando cátedra, y al costado a un rey secular impartiendo justicia. Tiene una vara de justicia en la mano, que probablemente por el tamaño de la imagen no se ve, pero que constituyen estos dos pilares, estas dos fuentes de lo que era el derecho, digamos, culto. Es el derecho que, digamos, valía la pena ser estudiado, y que es el corazón de esta biblioteca de los oidores. Y dentro de este derecho común, la biblioteca, que es quizás lo más interesante de esta biblioteca, Bravo de Rivero tuvo una aproximación tradicional. Es decir, no solamente tener fuentes casi todas medievales en el siglo XVIII, y ya puede ser considerado como una, digamos, entre comillas, anomalía, pero dentro de esto, Bravo de Rivero, las colecciones tenían una aproximación tradicional. Es decir, tanto en el derecho civil como el derecho canónico, sus fondos estuvieron vinculados al mos italicus, que dominó la literatura jurídica. Es decir, casi todos eran comentaristas, eran solamente, digamos, gente que... Esta es una copia de un manuscrito de El Digesto, y acá tenemos una impresión de la glosa ordinaria de Accurcio. Digamos, como ven,
formatos exactamente iguales, simplemente se ha traducido el formato del manuscrito a la impresión, en donde tienes digamos, ley que se comenta en el centro y alrededor todas estas glosas, todos estos comentarios alrededor de la ley. ¿Y esto qué cosa significa? Significa que con el tiempo, y esto fue una queja después en el siglo XVIII, la glosa y el comentario se convirtió en un derecho en sí mismo. Y acá viene esta idea, digamos, que el derecho que tiene alguien como Bravo de Rivero, si bien tiene un origen, digamos, antiguo, digamos, de la antigüedad clásica, como el caso del derecho romano, en el fondo, por la preeminencia de los comentaristas y de los glosadores, se vuelve un derecho de juristas, un derecho de abogados, en donde el comentario termina valiendo más que la ley en sí misma. Y esto lo señalaba, por ejemplo, en el siglo XVII, Francisco Bermúdez de Pedraza, diciendo: los juristas son verdaderos religiosos, no solo en el hábito, sino en el ánimo, usando de equidad y justicia, que por eso se llama no solo religioso, sino religiosísimo el emperador Justiniano, que fue el compilador del Corpus Juris Civilis. Porque así como los eclesiásticos se llaman sacerdotes por ser ministros de cosas sagradas, lo mismo les compete a los juristas, como a ministros de las sagradas leyes, porque debajo del velo de ellas reside la voluntad divina, según David. Entonces, la trascendencia de las fuentes, sus alcances y el volumen del aparato crítico relegaron al derecho vigente a un lugar secundario, si acaso inexistente, frente a las fuentes del ius comune. Y en ese sentido, la biblioteca de Bravo del Rivero fue una biblioteca que venía a contrapelo de su tiempo. Es decir, como se sabe, a inicios del siglo XVIII, los reformadores borbónicos percibieron que el uso del derecho romano impedía el plan modernizante trazado para la monarquía hispánica por Felipe V. Uno de los autores de este periodo, Tomás Fernández de Messi Moreno, por ejemplo, sostenía que el solo hecho que las opiniones de glosadores medievales como Bártolo y Baldo fueran más veneradas que las mismas leyes era nefasto y dañino para el sistema legal de la monarquía. Por otro lado, José Berní Catalá, un jurista valenciano, sostenía que incluso el derecho castellano va allá cargado de textos del derecho común, y tal vez la materia que está decidida en contrario de las leyes reales de Castilla. Es decir, el derecho común había tomado literalmente la cultura jurídica de ese tiempo. Por esta razón, Felipe V estableció una política de dotación de cátedras para el estudio del derecho patrio, el del derecho local en las universidades. Y como consecuencia de este esfuerzo, por ejemplo, en 1782, el rector de San Marcos nombraba al catedrático de vísperas de leyes, y cito, con el preciso cargo de que ha de acompañar en su enseñanza las leyes de derecho patrio, advirtiéndolo a sus discípulos muy especial y señaladamente la disconformidad que interviene entre estas y las romanas, conforme al plan de estudios que se ha meditado con arreglo a lo dispuesto en las universidades de Salamanca y Alcalá. Este es un frontispicio de las instituciones. Entonces, lo interesante de esto, y para concluir con esta ponencia, es que Bravo del Rivero tiene una biblioteca que va a contrapelo con su tiempo, pero que al mismo tiempo esta autoridad de los juristas que se encuentran en ella, o el principio que el comentario, la glosa y el uso de fuentes de la antigüedad, digamos, permite o permitía una autoridad que muchas veces podía pasar por encima de las leyes.
Y esto, que hoy día parece algo totalmente anómalo, sin embargo, en el caso peruano, por ejemplo, fue muy importante, porque es gracias al derecho común, a las interpretaciones que se hacen del derecho común, que, por ejemplo, se prefigura el estatus jurídico de los indios en las cortes de justicia en el Perú. Es decir, cuando se entienden cuáles son los privilegios de los indígenas americanos, por ejemplo, no se recurre al derecho constitucional, no se recurre al derecho castellano, sino se recurre al código promulgado por Constantino, haciendo una, digamos, glosa de los privilegios que había para miserables, es decir, de personas desamparadas, viudas o huérfanos. Se construye todo un estatus legal que es efectivamente utilizado en las Cortes de Justicia para generar lo que se llama remedios o instrumentos jurídicos que permitían esta construcción y esta protección del indígena americano. Entonces esa construcción fue obra, digamos, no fue obra de comentaristas, de glosadores que usaron el derecho común para estos fines. La otra, y de hecho hay citas al Senado Consulto Velellano y, digamos, cosas por el estilo en los expedientes. En conclusión, puede decirse que la cultura jurídica del antiguo régimen estuvo determinada por una educación legal basada en el ius comune y conformada por una compleja masa de fuentes completamente disímiles entre sí. Excluyendo el derecho constitucional indígena y el derecho indiano propio, el origen de estas fuentes era, en la mayoría de casos, anterior al siglo XIV. Este hecho en sí mismo explica un fenómeno común a todo el derecho de Occidente hasta el siglo XIX, que es la longevidad de las normas. Asimismo, evidencia la efectividad de los trasplantes legales como una forma subsidiaria a la legislación. Toda esta teoría de Alan Watson, por ejemplo, que el trasplante legal, es decir, el copiar cosas de fuera, es la forma más efectiva de digamos, cambio jurídico. Es decir, del mismo modo que los intelectuales y salons dieron la forma a la República de las Letras del siglo XVIII, el derecho del antiguo régimen tuvo como sustento central la cultura de los abogados, magistrados y legisladores. Que esta cultura estuviese disociada de su contexto temporal y social solo reitera la autonomía del derecho como fenómeno de estudio. Muchas gracias.